En esta ocasión, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y vamos a estar tocando el último verso, hermanos, que habla acerca de la iglesia de la cual estamos estudiando, acerca de la iglesia que estaba en Pérgamo. Y vamos a abrir, hermanos, la Biblia en el libro Apocalipsis capítulo número 2 y vamos a leer el verso número 17. El libro Apocalipsis, verso número 2, capítulo 2, perdón, y verso 17. Capítulo 2 y verso número 17. Amén. Aquí vamos a, antes de leerlo, hermano, vamos a orar para que el Señor nos bendiga en la meditación de su palabra. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por el momento que tú nos has regalado para buscar tu rostro a través de la oración. Gracias, Señor amado, por la disposición de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, de tus hijos. Te rogamos que ahora, Señor amado, mientras nosotros venimos exclusivamente, Señor, a meditar en tu palabra, te rogamos que tú nos hables y nos enseñes más de ella. En el nombre poderoso de tu Hijo bendito te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Capítulo 2 del libro Apocalipsis, verso número 17, dice de la manera siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Vamos a ver, hermanos, los detalles que están encerrados en este verso número 17. En primer lugar, notamos que está esta expresión que es bien común, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa esa expresión? Que el que tiene oídos, ¿verdad?, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A qué se refiere esa expresión? Cuando dice el que tiene oídos, oiga, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo está mencionando, hablando a las iglesias, está hablando en plural a las iglesias. Hasta ahorita hemos hablado de ¿cuántas iglesias? De la iglesia de Éfeso. ¿Qué era lo que el Señor pedía de la iglesia de Éfeso? ¿Qué le estaba señalando? Habían dejado su primer amor, ¿verdad? Luego estuvimos viendo la iglesia de Esmirna. ¿Cuál era lo que el Señor le pedía a la iglesia de Esmirna? Que se mantuviera fiel, en medio de la prueba que venía sobre ella. Y la tercera, la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Y en la iglesia de Pérgamo, ¿cuál fue el detalle, hermano, que obstruyó, hermanos, el progreso de la iglesia en Pérgamo? La doctrina estaba leudada, ¿verdad? ¿Entienden la palabra leudada? ¿Se refiere? ¿Me entiendes esa parte, leudada? ¿Sí? ¿Alguien lo quiere explicar? Cuando ocupo la expresión leudada, los chefs tienen que saber eso, ¿verdad? Leudada, cuando el alimento, la masa, ¿verdad?, está leudada. ¿A qué se refiere? Está fermentada, pero en sí, ¿a qué se refiere? Obviamente se ha alterado a consecuencia de ¿qué? A consecuencia de la levadura. En otras palabras, a consecuencia de que se le ha agregado otro ingrediente, ¿verdad?, para que la masa original cambie sus propiedades, pierda sus propiedades y se altere, ¿verdad?
Por ejemplo, cuando la levadura, ¿para qué se le pone al pan? Para que crezca, ¿verdad? Entonces usted ve el pan bien grande, pero si usted lo agarra con fuerza y lo empieza a apretar, se le va a hacer así como un cuadrito, como la boca de un periquito, así chiquito, y parecía, ¿verdad?, bien grande. Entonces, cuando hablo de la doctrina leudada, ¿a qué me refiero? De que la enseñanza, hermanos, básica, original de la palabra de Dios estaba mezclada, ¿verdad?, con otros pensamientos humanos que no venían de Dios. Entonces la iglesia de Pérgamo, hermano, enfrentó eso. Pérgamo fue débil fue débil porque no pudo mantener la pureza de la doctrina. Pero de las iglesias que ya vimos, ¿cuál fue la que se mantuvo fuerte, hermanos, para mantener la pureza de la doctrina? ¿Perdón? Acuérdense que por ejemplo, la doctrina de los nicolaitas en Pérgamo hizo daño, pero hubo otra iglesia que también la misma doctrina quiso entrar y no pudo. Y el Señor le dijo, han querido y no pudieron. ¿Qué iglesia fue esa? La iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue fuerte en la doctrina, pero la de Pérgamo fue débil en la doctrina. Entonces la doctrina andaba ahí ¿verdad?, circundando las iglesias, porque estaban algo cerquitas. Entonces golpeó a la iglesia de Pérgamo, pero a la iglesia de Éfeso no la pudo golpear, ¿verdad? En la iglesia de Éfeso ocurrieron otras situaciones. Entonces hasta ahorita hemos visto 3 iglesias, y aquí el Señor está diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo en plural, a todas, es decir, a todas las iglesias que están acá. Lo que el Espíritu está diciendo a todas las iglesias. Ahora, esa expresión, ¿a qué se refiere? Que el que tenga oídos, que oiga. Ok, me quedo con lo último que mencionó el hermano, ¿verdad? ¿Alguien quiere agregar algo más o quiere opinar algo? Lo que dijo el hermano está muy bien. El que tiene oídos, que oiga. Ya lo habíamos hablado, lo habíamos mencionado anteriormente. El que tenga oídos, que oiga. No se refiere a los oídos, ¿verdad?, físicos, ¿verdad? Porque todos están oyendo, ¿verdad? Y todos tienen oídos. Pero aquí está diciendo el que tiene. O sea, el que los tiene, pues que los oiga, que oiga lo que el Espíritu está haciendo. En un sentido contrario, el que no tiene oídos para oír lo que el Señor quiere mencionar, que no oiga, ¿verdad? Que no oiga. O sea, nadie puede decir: hoy yo no quiero oír, ¿verdad? Me voy a arrancar la oreja y la guardo. No estoy oyendo, no. ¿A qué se está refiriendo? Ok, yo cambiaría un poquito quizás la responsabilidad y le agregaría la disposición. La disposición que hay en la persona para atender la palabra de Dios. Cuando una persona tiene disposición para atender la palabra del Señor, hermano, lo primero que hace es para las orejitas para escuchar la palabra del Señor. Pero cuando una persona no tiene esa disposición, digamos el interés, ¿verdad?, etcétera, etcétera, para escuchar la palabra de Dios, hermano, puede ser el mensaje más lindo, hermano, que se esté exponiendo en ese momento, y la persona ni moscas ni zancudos le va a dar igual, va a entrar y va a salir sin ninguna diferencia. Entonces el Señor, hermano, cuando expone, cuando Él, hermano, da la palabra, hermanos, no todas las personas, puede que sí, como puede que no, o puede ser una parte, otro porcentaje diferente, hermano, no todas las personas van a estar en la disposición, hermano, de atender lo que el Señor está diciendo en ese momento. Por ejemplo, cuando el Señor le habla a la iglesia, hermano, de Éfeso, y le dice, hermano, que ha dejado su primer amor, hermano, no toda la iglesia, ¿verdad?, va a ponerlo, hermano, esas palabras en una báscula para que, hermano, realmente tenga un peso, hermano, tal como el Señor lo está mencionando. Algunos lo van a medio, ¿verdad?, atender, otros
en el momento quizás sí, después se les va a olvidar. Es decir, no todas las personas van a reaccionar al recibir el mensaje de la palabra de Dios, pero los que sí tienen disposición, interés, hermano, ellos sí, hermano, van a estar en la condición de atender la palabra de Dios. Entonces aquí el Señor, ¿verdad?, expone la palabra, pero le da la opción a las personas. Usted la puede atender si quiere, si le da la gana, si le parece, vea cómo le va bien. Pero hermanos, la expresión aquí el Señor dice entonces nuevamente, dice el verso 17, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Dice luego, al que venciere, fíjese, al que venciere. Esa expresión quiere decir, hermano, que por el momento no estamos, no hemos, hermano, mientras no terminemos nuestra carrera aquí en la tierra, eso quiere decir que estamos en lucha. Estamos todavía en la lucha, en la guerra, hermanos. Estamos, en una constante batalla. Y entonces esa batalla no se va a terminar hasta que nosotros, hermanos, o bien el Señor nos llame a su presencia, o bien Él venga por su iglesia. Ahí se acaba. Ahí se acaba. Pero mientras no ocurran esas dos cosas, una de esas dos cosas, hermanos, nosotros continuamos en la lucha. Entonces el Señor está dando una promesa hasta aquel momento final. Cuando las cosas se terminen, entonces allá vamos a ver, hermanos, si nosotros hemos vencido o, hermanos, quedamos derrotados. Entonces la promesa es para allá, ¿verdad? Al terminar la carrera, como decía Pablo, al terminar la carrera, allí estará la recompensa. Al terminar la carrera, bueno, la recompensa es para los que ganan, no es para los que pierden. Hermanos, los que pierden, ¿verdad?, ellos no tienen, es más, ni los mencionan. Mencionar perdedores, ¿verdad?, da vergüenza, ¿verdad que sí? Tener un concurso, ¿verdad?, o tener una rifa, y entonces, bueno, le damos un aplauso a todos los que perdieron, pónganse de pie, ¿verdad? No tiene sentido, hermano. Se le da el aplauso, hermano, se le da la honra, hermano, a la persona que ha ganado, a esa persona. Entonces el Señor está diciendo, al que venciere, a terminar la carrera, toda la carrera. Entonces ahí estará la recompensa. La recompensa aquí, hermano, que el Señor menciona, hermano, en el caso de la iglesia de Pérgamo, dice el verso número 17, al que venciere daré a comer del maná escondido. Ahora, hermanos, maná, ¿qué es maná? ¿Qué significa la palabra maná? Lo dije varias veces, lo hemos mencionado ya varias veces. ¿Qué es maná? ¿Qué significa la palabra maná? Bueno, antes de ver el significado de la palabra maná, ¿qué es maná? ¿Se recuerda? Fue el alimento que el Señor mandó en el tiempo de Moisés para alimentar al pueblo en el desierto. ¿Y cómo lo mandó el Señor? Por avión. Cayó del cielo, hermano. Cayó del cielo. Cayó alimento del cielo. ¿Y cómo cayó? ¿En qué forma cayó? ¿De piedra? ¿En forma con paracaídas? ¿Cómo cayó? Hermano, era un pan que ¿cómo era el pan? Ustedes no fueron. Hermano, dice, hermano, en otras palabras, hermano, era un pan, ¿verdad? Dice que era, bueno, da la impresión que era pequeñito, pero que, hermano, en otras palabras, era, diría yo, traducidos, fue prácticamente el cereal que el Señor mandó del cielo, hermanos. Fue el cereal, el desayuno, ¿verdad? El cereal a veces se come siempre para el desayuno. Fue el cereal que el Señor mandó desde el cielo, hermano. ¿Y cómo venía? Todos estos empresarios de ahí han copiado, hermano, la comida que hoy hacemos así rápido, ¿verdad?, por no cocinarla. Solo vamos, compramos y lo metemos al microondas, ¡ping! 3 minutos, va, ¡cling! Y ahí está. Y a comer y vámonos, que el culto ya va a comenzar y no quiero llegar tarde. De ahí copiaron todos estos empresarios, hermano. El Señor les dio el negocio. Ahí les dio prácticamente la palabra cómo hacer negocio. Y lo han explotado como no tiene idea. ¿Cómo descendió ese maná? Sí, pero ¿cómo venía? ¿En qué estado venía?
Sí, pero ¿cómo cayó? ¿Cómo cayó? ¿Perdón? ¿Cómo? No. Anda cerquita. No. La piedrecita viene después. Tiene que ser frío, hermano. No caliente. Tiene que ser frío. Le estoy dando las pistas. Cayó frisado. Cayó frisado. Cayó frisado. Entonces caía y cuando salía el sol lo derretía. Ya estaba cocinado. Mire qué bonito es el Señor. Un cereal, hermano, hecho allá arriba, y para que no se, hermano, descompusiera en su trayecto, se tenía que frizar. Allá se frizó en los cielos de Dios, hermano, con destino a la tierra para alimentar a su pueblo escogido, el pueblo del Señor. Mire cómo Dios es de cuidadoso con nosotros. Dios es muy, muy cuidadoso y detallista con nosotros. Hermano, nos ama demasiado. De verdad que nos ama demasiado, hermano. Por eso es que realmente el amor de Él, hermano, supera todo lo imaginable, hermano, aquí en esta tierra y afuera de la tierra. Entonces Dios manda el maná, hermano, frisado, de manera que cuando, hermanos, el sol salía, hermanos, derretía, hermanos, y ya estaba listo para comer. Ahora, se tenía que comer en el momento, porque se había hecho en el momento. No se podía, hermano, volver a frizar. ¿Por qué razón? Porque entonces se arruinaba. Se tenía que comer en el momento. Entonces, hermano, unos, ¿verdad? Como siempre salen unos ahí con orejas largas y cola larga de burro. Agarraron un poco y lo fueron a meter y se le llenó de gusanitos del cielo también. El Señor había prohibido que no se guardara para el siguiente día. Se tenía que recoger el alimento todas las mañanas. Todas las mañanas se tenía que recoger el alimento que el Señor estaba mandando. Ahora, ¿por cuánto tiempo mandó el Señor ese alimento, hermanos? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué momento fue que lo envió? Lo envió cuando el pueblo entró al desierto. ¿Y en qué momento fue que entró al desierto? Después que cruzaron el mar rojo. Yo espero, primero Dios, este domingo, hermanos, traer un mensaje, ¿verdad? Por ahí cerquita. Entonces ellos cruzaron el mar rojo, entraron al desierto, no había comida, el Señor manda el alimento de arriba. Luego, hermanos, después que el Señor envía ese alimento, hermano, ellos, ese alimento estuvo todas las mañanas. ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué momento fue que entonces el alimento del maná cesó? Se detuvo, ya no cayó más. ¿Hasta qué momento fue? Hasta que llegaron a la tierra prometida. Muy bien, sí, hasta que llegaron a la tierra prometida. Ahí se acabó. Era un alimento, hermano, exclusivo para el desierto. Así que, hermanos, si usted quiere probar el mejor alimento de Dios, váyase al desierto. Van a ir. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo? Ahí tenemos que estar siempre. Ahí tenemos que estar. Pareciera que ahí deberíamos de estar siempre. ¿A qué me refiero con el desierto? Las pruebas, muy bien. Las pruebas. Cuando estamos en las pruebas es cuando entonces hay el mejor alimento sobre la mesa para el creyente. Allí es donde uno puede ver el milagros, sanidades. Es ahí donde uno puede ver, hermano, las maravillas de Dios. De otra forma no se miran. Se tiene que estar en la prueba, en la tribulación. ¿Para qué? Para ver, hermano, la provisión, hermano, de parte de Dios para uno. Mientras no hay prueba, mientras no hay, hermano, tribulación, hermano, no hay provisión. ¿Por qué? Porque usamos otros medios para suplir. Esa es la tradición
provisión humana, ocupamos otros medios para suplir. Pero cuando ya esos medios con los cuales nosotros sustituimos a veces, hermano, las cosas de Dios y se nos acaban y no tenemos nada, allí, hermano, como dice, hay un dicho que dice, cuando nos vemos ya palitos quebrados, allí, hermano, es cuando entonces nosotros vemos la mano de Dios y ahí vemos la provisión, los milagros, como Dios, hermano, cuida de nosotros. ¿Es en dónde? En la prueba y en la tribulación. Entonces yo decía, hermano, que era ahí pareciera que debíamos de estar bastante tiempo. Porque fíjese que cuando salimos de ahí, hermano, es cuando nosotros nos arruinamos. Lastimosamente, hermano. Es ahí cuando nosotros salimos, hermano, y ya entonces estamos bien. Es ahí donde nosotros, hermano, comenzamos a acomodarnos, ¿verdad? Y a relajarnos. Y entonces, hermano, ahí es donde nosotros corremos el peligro. Israel, hermano, tuvo esa gran dificultad de que cuando, hermano, salió del desierto y entró a la tierra prometida, hermano, donde estaba, hermano, aquella tierra que fluía leche y miel, donde ellos no tenían que ir a construir casas porque ya estaban construidas, simplemente fueron, hermano, a sacar los habitantes, hermano, que estaban ahí, los derrotaron, pelearon con ellos, los derrotaron, los expulsaron y tomaron posesión de la tierra. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo ya había dado los límites, hermano, a la tierra que se iba a poseer, y entonces se ubicaron, y cuando estaban ahí y vieron que era tierra fructífera, hermano, ahí comenzaron las cosas, hermano, los dolores para ellos. ¿En qué sentido? En que, hermanos, ellos comenzaron ya a prosperar. Hay un versículo en la Biblia, no lo tengo ahorita a la mano, pero que dice que, hermano, que el fracaso del pueblo de Dios fue la prosperidad de ellos. El fracaso del pueblo de Dios fue la prosperidad de ellos. Por eso es que Dios a muchos nos tiene así como estamos. Porque si de repente Él, hermano, extiende su mano y nos bendice un poquitito, nos perdemos del todo. Y si no, vea, hermano, a cuántos hermanos Dios ha prosperado en esta iglesia. Pregúntese dónde están ahora. Pregúntese cuántos han entrado a ese cuarto llorando y se han postrado de rodillas ahí en ese cuarto. Y saben que siempre que termino el culto me voy a ese cuarto. Y saben que ahí me pueden agarrar. Y han entrado llorando, se han puesto de rodillas ahí, hermano, suplicándole, hermano, para que ore y para que haya un momento de prosperidad. Y cuando Dios lo da, ¿a dónde están ellos? Ni con lupa, hermano, ni con telescopio los controlamos ya. Y ahora cuando uno los ve allá, por casualidad, ¿qué es lo que dice? No tengo tiempo, tengo tanto trabajo, le dicen a uno. ¿Cuánta gente ha venido llorando por la mujer? Y de repente oramos por la mujer y aparece la mujer, ya no vienen al culto. ¿Cuántos han venido, hermano, llorando por el hombre? Y cuando, hermano, el hombre aparece, hermano, ya no viene la mujer al culto. ¿Cuántos niños han venido, hermano, que quieren servirle al Señor? Y de repente oramos por sus familias, hermano. De repente se juntan, hermano, se arregla la situación y ya no aparece ni la familia completa. ¿Cuánta gente ha venido, hermano, deseando trabajo? Ha venido, hermano, a las comidas que se hacen los domingos. Se les han quedado viendo, hermano. Se les cae la saliva, hermano, deseando comer, deseando, hermano. Ahora tienen dinero suficiente para darnos de comer a todos nosotros en un día, por lo menos. No vienen, se fueron. Entonces, hasta cierto punto pareciera que como que los desiertos siempre nos presionan, hermano, nos están andando ahí apretando el tornillo, la tuerca. ¿Para qué? Para que nosotros, hermano, nos mantengamos firmes, fieles a Dios, hermano, y constantes en la búsqueda y en la oración. Porque no vaya a ser, hermano, que el Señor de repente, ¿verdad?, nos dé ahí un loteriazo que nos olvidamos de medio mundo, hermano. Ahora, fíjese bien, hermano, qué interesante es entonces este punto cuando Dios, hermano, habla y le dice, hermanos, aquí en el verso 17, que al que venciere le iba a dar de comer del maná. Ahora, del maná no me dijeron, y no crean que se me olvidó, ¿qué significa maná? ¿Qué significa maná?
Sí, se traduce así, ¿verdad? Ese es el significado espiritual, pero la palabra en sí, ¿qué significa? Usted tiene que traer cuadernos y lápiz todas las veces que me oigan a mí predicar, porque yo pregunto demasiado, hermano, y siempre hago las mismas preguntas, solo que diferentes colores ocupo. Tiene que tener una mochila con 5 libros por lo menos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis. A ver, ¿qué significa maná? Cuando el pueblo de Israel vio que iba descendiendo, ¿verdad?, frisado, ¿verdad?, y que decía Madeín, el cielo de Dios, y cayó, ellos dijeron una expresión en ese momento. ¿Qué fue lo que dijeron? Porque lo que dijeron ellos en ese momento, cuando vieron el maná, es exactamente lo que significa la palabra maná. No. Bueno, no es lotería, sí, no es lotería. ¿Qué significa? Si a usted de repente le dice, hermano, le voy a dar este regalo, ¿cuál es su impresión en ese momento? ¡Ah! Y de repente, ¿qué dice? Se van directo a agarrar el regalo de que se arrepienta. Hay otra palabra que se dice a veces, de admiración, una palabra de admiración. Cuando ellos vieron descender el maná y lo vieron, dijeron, ¿qué es esto? Entonces, maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Si usted no quiere decir qué es esto, diga maná. Y le dice, ¿qué? No lee la Biblia, ni va a los cultos, dígale. Maná significa, ¿qué es esto? Entonces, Dios está, hermanos, ¿verdad?, en el verso 17, diciendo que va a dar, hermanos, el maná, pero en este caso es el maná escondido. Escondido. ¿Por qué escondido, hermanos? ¿Por qué escondido? ¿Por qué? Bueno, cuando el maná cayó originalmente, ¿cayó escondido? No, cayó para todo el pueblo de Israel. Pero ahora Dios está dando el maná, pero es un maná que está escondido. Escondido, ¿por qué? ¿Por qué escondido? ¿A qué se refiere esa expresión? ¿Por qué Dios ahora está escondiendo las cosas? Porque ahora el Señor está con un galardón entregándoselos ¿a quién? A los que están saliendo vencedores. Entonces, el que está escondido, ¿escondido de quién? Del hombre que, del pecador. Porque el perdedor, ese no tiene premio, ¿verdad? Cuando vamos a premiar, hermanos, al vencedor, al triunfador, ¿qué es lo más bonito, verdad? Y ahora el regalo al que ganó, y todo bien, abriendo los ojos, ¿y qué será? ¿Y qué será? Entonces, esa es la parte emotiva. Entonces Dios está diciendo aquí que va a dar un maná que está escondido. ¿Se lo va a dar a quién? Al que salga vencedor en ese momento. Es decir, hermano, el maná fue el alimento, la provisión de Dios, y Dios está aquí prometiendo y garantizando por la eternidad el alimento espiritual para los que salgan vencedores. Aleluya. Entonces, dice la Biblia, entonces, muy bien, hermanos, sigamos. Va a dar del maná escondido, y dice, y le daré una piedrecita blanca. ¿Quiénes se conforman con las piedras, hermano? Bueno, depende, ¿verdad? Depende. Entonces, dice, una piedrecita blanca, dice, y en la piedrecita, hermanos, va a haber escrito un nombre que es un nombre nuevo, y el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pregunto,
¿por qué Dios está entregando en ese momento un nombre nuevo a los que salen triunfadores? ¿Por qué? Sí, sí. Vamos a ser transformados, nueva criatura. Ando buscando algo más. ¿Para qué sirve el nombre en nosotros? El nombre es una identidad. Si usted se llama Mario, Mario, lo están llamando por allá, Mario, o están diciendo pues, Julio, Julio, pero usted se llama Mario, Julio, Mario. Rápido, ¿qué pasó? El nombre es la identidad de uno. Entonces, si yo aquí en la tierra me llamé, bueno, por ahorita, pero después ya no me llamaré así, soy Roberto, pero allá ya no me voy a llamar Roberto. Por si me andan buscando, no les voy a decir el nombre, porque hasta allá en aquel momento me lo van a decir cuál va a ser el nuevo. Entonces, ni yo tampoco lo voy a poder encontrar a ustedes. Espero que tengan las mismas caras, hermano. Fíjese, dice, nos va a dar un nombre nuevo que lo vamos a conocer en aquel momento. Ahora, el nombre es la identidad de nosotros. Ahora, con la identidad de Roberto, vamos a poner como ejemplo, hermano, para que usted descanse un poquito. Con la identidad de Roberto, hermano, ¿qué cosas ocurrieron aquí en la tierra? Ay, gracias, hermano. Gracias. Siempre hay alguien que cuida a los pastores, hermano, y tiene compasión. Hay cosas que no salieron bien y que dan vergüenza. Digan amén, hermanos. Sí, porque también aplica para usted. Y ese nombre como que ya no va a tener validez allá arriba en el cielo. Si somos transformados, si somos personas nuevas, si somos criaturas nuevas, entonces, hermano, tiene que haber entonces un presente, un futuro totalmente nuevo. Cuando usted se cambia nombre aquí en la tierra, ¿qué ocurre? Y ponen, hermano, en los postes, en los árboles, la foto, ¿verdad? No la foto, el nombre suyo, que se busca recompensa. Y usted ya no se llama así, se cambió el nombre. Y usted ve el anuncio y dice, ya no me importa, ahora me llamo otro, hoy ahora tengo otro nombre. Siente tranquilo, ¿no? Digan sí, hermanos. Uno se siente tranquilo. Uno se siente tranquilo. ¿Por qué no se llama así? Porque ya se cambió la identidad. Ya no se llama así. Tú te llamas. No. Sí, así aquí están los documentos, ¿sí? ¿Cómo no? No eres tú. A ver, no ha pasado nada. Mucha gente ha sido confundida por el nombre. Y de repente cuando los llaman y dicen, ¿dónde estuviste tal día? ¿Qué hiciste tal día? ¿Y cuándo te casaste? ¿Y con quién viviste? ¿Y dónde trabajaste? Entonces al final se dan cuenta que, hermano, la identidad no es la misma. Entonces no ha pasado nada, vete tranquilo, no ha pasado nada, disculpa la molestia. Entonces en los cielos va a pasar algo similar. Dios, hermano, está borrando nuestro pasado con la identidad de, hermano, nuestra de aquí en la tierra, y nos está dando un nombre nuevo, es decir, una identidad nueva, un presente con un futuro nuevo, hermano, totalmente distinto, diferente al que tuvimos allá en el tiempo pasado. Entonces, en ese momento, hermanos, ¿verdad? Dios nos va a entregar allí, en ese momento, allí, hermano, nos va a decir, tú eres el vencedor, aquí está tu nombre nuevo. Hermano, mire cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Cómo Dios, hermano, tiene cuidado de nuestro pasado. Cómo Dios, hermano, tiene cuidado de nuestras, hermano, cosas buenas o malas en el pasado, hermano, de manera que ahora, dice la Biblia, que ahora nosotros no tendremos ya más memoria de atrás. Las cosas terminadas, canceladas. Ahora, hermano, ahora en el presente sí nos acordamos. La memoria tiene, hermano, trabaja y todavía trae recuerdo, trae escena, trae sentimiento, hermano, del pasado. Pero en aquel momento, hermano, todo es hecho nuevo por completo.
Ahora, hermanos, esas son las recompensas, ¿verdad? Parte de las recompensas. Acuérdense que cuando el Señor le habla a cada iglesia, el Señor está hablando de recompensas, habla de recompensas diferentes, hermanos. No es que esas recompensas sean exclusivas, hermanos, para esa iglesia, para esos hermanitos que vivieron y se murieron, sino que, hermanos, son recompensas para toda la iglesia en general. Para toda la iglesia en general. Entonces Dios, hermano, está anunciando las recompensas que habrá para los que, hermanos, tengan la victoria al final. Por eso es que es muy importante que si usted ha puesto las manos en el arado del Señor, no las quite. No, hermano, no desfallezca, hermano. No, hermano, mire hacia atrás, hermano. No se detenga, al contrario, empuje. Trabaje, muévase, hermano. Cuando menos digamos, no viene el Señor, ahí va a aparecer Él, aleluya. Por eso que dice la Escritura que cuando piense que no va a venir, allí entonces Él va a aparecer en los cielos y va a venir a traer a su amada iglesia, aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermano, mire qué promesas tan lindas Dios hace, hermano, con su pueblo, con su iglesia. De que, hermano, le da el maná escondido, el alimento, hermano, asegurado para toda la eternidad, el alimento espiritual. Y que también, hermano, trabaja con la identidad, con el pasado de cada uno de nosotros. No importa cuán sucio, cuán negro, hermano, haya sido el pasado, Dios ahí lo hará blanco como la blanca lana, como la nieve, hermano. Ahí Dios, hermano, lo hará algo especial. ¿Por qué? Porque delante de la presencia de Él no puede haber, hermano, inmundicia, no puede haber pecado. Tiene que estar completamente puro, hermano, limpio, porque la Biblia dice que Él es un Dios santo y 3 veces santos. Muy bien. Bien, hermanos, aquí, verdad, terminamos con la iglesia de Pérgamo. Terminamos con la iglesia de Pérgamo, hermanos, y ahí prácticamente, hermanos, le hemos cerrado el caso de Pérgamo. Y, hermanos, simplemente, ¿verdad? Nos quedaría entonces comenzar con la otra iglesia, la que sigue, la iglesia de Tiatira. Pero antes, hermano, de comenzar con la iglesia de Tiatira, quisiera, hermano, enriquecer un poquito algunos aspectos que traigo por acá. Y es que, hermano, donde se encontraba la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? El área de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, es, hermano, un lugar bastante interesante hoy en día. Hoy en día es un lugar bastante interesante, porque prácticamente en esta región donde estaban las 7 iglesias es lo que se conoce ahora, hermanos, como esta nación llamada Turquía. Es el lugar donde se llama Turquía. No les voy a poder mostrar en qué parte del mundo está por falta de una señal de internet, pero primero Dios, tal vez lo podamos hacer el próximo miércoles. Pero sí le quiero mencionar, hermanos, algunos detalles acá, unas fotografías para que lo vean, como para enriquecer, hermano, el área donde estaba estas iglesias, especialmente de Pérgamo. Esta era, hermano, la ciudad en maqueta, hermanos, de la ciudad de Pérgamo. Se calcula que era para unas 50,000 personas, 50,000 habitantes, hermano, que estaban en esta ciudad. Esta ciudad, se recuerda que leíamos en el verso número 13, capítulo 2, verso 13, donde el Señor habla que ahí estaba el trono de Satanás. ¿Se recuerda? En el verso 13 de Apocalipsis habíamos mencionado que ahí estaba el trono de Satanás. Entonces, en esta ciudad, hermanos, estaba el templo del dios Zeus, hermano, el dios, hermano, de la mitología griega, hermano. Esta iglesia de Pérgamo, esta ciudad de Pérgamo, la ciudad de Pérgamo, hermano, tenía una influencia de los griegos. Entonces, recordemos que el máximo dios de ellos era el dios Zeus, Entonces, el dios Zeus tenía su templo en esta ciudad. Entonces, hermanos, la idolatría, hermanos, estaba en un nivel demasiado fuerte, porque ahí estaba el máximo, hermano, representante de la divinidad griega, el cual era el dios Zeus, hermano, en este lugar. Luego, por ejemplo, ahí, hermanos, tenemos una parte de Turquía, conocida también como Asia Menor.
y ahí, hermano, están las 7 iglesias. Ahí está la primera, Éfeso; la segunda, Esmirna; la tercera, Pérgamo; la cuarta, la que viene, Tiatira; la quinta, Sardis; la sexta, Filadelfia; y la séptima, Laodicea. Fíjense cómo la forma en que están, Luego ustedes pueden ver por ahí, hermano, un puntito rojo en la parte azul, que es el mar. Ahí dice Patmos, ahí donde estaba la isla de Patmos, donde estaba Juan, hermano, estaba prisionero, hermano, por predicar la palabra de Dios. Y en esa prisión de la isla de Patmos, Dios le da la revelación, hermano, este libro de Apocalipsis, para que él lo escriba, hermano, y lo envíe el mensaje a esas 7 iglesias que están próximas a la isla de Patmos. Entonces, ahí está el mapa. Entonces, aquí, hermano, está lo que es hoy en día Turquía, lo que se conoce como hoy en Turquía. Entonces, por aquí, hermano, si usted ve la flechita moviéndose, aquí donde la tengo, ahí donde estaba la iglesia de Pérgamo. Esta era el área, la iglesia de Pérgamo, hermanos. Esta parte donde la vuelvo a mover aquí, esa era la parte de la iglesia, perdón, de la isla de Patmos, donde estaba Juan, hermano, y recibiendo el libro Apocalipsis. Esta parte de acá es donde está entonces la iglesia de Pérgamo, la ciudad de Pérgamo. Entonces, dentro de esta nación de Turquía, hermano, hay cosas bien interesantes, porque aquí, hermano, fue donde se cree descansó, hermanos, el arca de Moisés. Amén. El arca de Noé. Entonces, de aquí, fíjese donde estoy yo moviendo, por aquí donde estoy moviendo yo, prácticamente a todo lo largo. Aquí, mira, sigo, donde dice aquí el monte Ararat, aquí, ahí en esos montes fue, hermanos, donde reposó el arca, según dice la escritura, hermanos, de Noé, cuando las aguas descendieron después del tiempo del diluvio. Aquí hay una fotografía, ¿verdad? Un cuadro pintado, hermanos, donde aparece, ¿verdad?, el cielo oscuro de la tormenta que viene, el arca, hermanos, preparándose, y los animalitos, ¿verdad?, en fila, entrando ahí al arca. Este lugar es muy interesante, porque ahí en ese monte que está en esta nación, hermano, descansó el arca. Aparte de eso, también, como le mencionaba, ahí hay una réplica, hermanos, del templo del dios Zeus. Está hecho, hermanos, ahí a escala humana, dentro de un museo. Entonces ahí está la réplica, hermanos, del templo del dios Zeus, de la mitología griega. Esa es una fotografía, hermanos, como era anteriormente. Aquí, hermanos, en esta ciudad de Pérgamo, había también un anfiteatro. Recuérdense que los griegos eran buenos para los dramas. Ellos eran buenos, hermanos, para dramas. Entonces los anfiteatros eran muy populares, hermanos, en esas ciudades. Ahí está, hermanos, lo que ha quedado del anfiteatro hoy en la actualidad. Aparte de eso, también, hermanos, Turquía hoy en día, hermanos, ha sido la nación que ha fomentado, hermanos, el surgimiento de un grupo de naciones poderosas en la tierra, que se llama el G20, que son las 20 naciones más poderosas, hermanos, de la tierra. Y que, hermanos, Turquía fue la nación que impulsó para que se diera, hermano, esta organización. Turquía, hermano, está en una parte intermedia entre dos continentes, y es una parte económica, hermano, muy interesante, en cuanto a la posición que tiene en la tierra. Entonces aquí aparece, hermano, el G20 en Francia, hermano, en el 2011. Ahí fue en el 2011 cuando se realizó la primera conferencia, hermano, anual del grupo G20, donde están las 20 naciones, hermanos, más poderosas de toda la tierra. No sé si tienen algún familiar ahí. Y yo vi por ahí un primo, pero estoy tratando de localizarlo. Pero ahí están los señores, ¿verdad? Sonriendo para nosotros, para la toma de fotos de nosotros. Y luego también, hermanos, en esta
en este lugar, hermanos, Turquía es una nación que adoptó, hermanos, la práctica del musulmán, hermanos, la práctica de los árabes, hermanos, del musulmán. Y ahí están, hermano, en un rito religioso. Yo voy a hablar la próxima vez, hermano, más en detalles acerca de esto, para que tengan conocimiento cómo es esto, de dónde surgió. Su líder, ¿verdad? El líder de la secta musulmana, hermano, es, ¿cómo se llama? Mahoma es el señor, así se llama él. Entonces el libro que ellos ocupan se llama el Corán. Entonces, hermano, esto es, verdad, esto viene, como algunos les he mencionado, viene su origen viene de Abraham, ¿verdad? Acuérdense que Abraham tuvo dos hijos. Uno se llamó Ismael, ¿verdad? Que fue hijo con la Agar, que era la criada, ¿de dónde? Egipcia, ¿verdad? Una criada egipcia. Entonces, y luego con Sara, su esposa, ¿verdad? Tuvo a Isaac. Entonces, la tradición humana era que el primero, ¿verdad?, hereda todas las riquezas y todas las posesiones de Abraham. Entonces, como Abraham, hermano, Dios le entregó a él la tierra prometida, entonces la tierra prometida le correspondería al primer hijo, que en este caso es Ismael. Pero Dios dijo: no será Ismael, ¿verdad?, el heredero, será Isaac. Entonces, ¿verdad?, ese arreglo lo hizo Dios allá arriba, no se hizo aquí en la tierra, pero aquí en la tierra quedó un conflicto, ¿verdad? Ahora, ¿eso por qué? Por la desobediencia, ¿verdad?, que hubo en aquel momento, que ustedes algunos ya conocen. Entonces, de ahí, ¿verdad?, viene que entonces la línea de Ismael, ¿verdad?, también él adoptó a Dios, ¿verdad?, como Dios de ellos, y ahí viene el Corán, ahí viene Mahoma, ahí viene esa descendencia. Entonces, la otra, en Isaac, ¿verdad?, viene la descendencia, ¿verdad?, del Señor Jesucristo y la iglesia. Entonces, son dos líneas que dos fuentes, dos ríos que nacen de una misma fuente, llamada Abraham, como producto, hermano, de la desobediencia de aquel momento. Entonces, hermano, eso es prácticamente, ¿verdad? Yo voy a estar hablando acerca de eso. No sé. Vamos a ver, creo que esto no necesita internet acá. Vamos a ver qué pasa. Me parece que me va a pedir. Sí, voy a necesitar internet. Bueno. Entonces, llegamos hasta acá, hermanos, referente a lo que es entonces, creo que aquí vamos a ver este video, hermanos. Vamos a ver este video. Esta es la segunda conferencia que hubo del grupo G20, hermanos, que siguió en su apogeo. Se hizo en otro lugar. Y vamos a ver qué dice. Es una noticia, es un documental, para que usted pueda, hermanos. Se inician ya los preparativos de logística hotelera para recibir a los dignatarios de las 20 economías más importantes del planeta. La coordinación general está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Jefes de Estado y sus acompañantes que representan a Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, República de Corea, Turquía y la Unión Europea estarán en Los Cabos, Baja California Sur, del 18 al 20 de junio de este 2012. La primera reunión de coordinación con la Asociación de Hoteles de Los Cabos, que incluye a 51 miembros, tuvo lugar para que al menos 9.500 cuartos de los más de 12.500 existentes estén dispuestos para las comitivas de las 20 naciones y de los representantes de los medios de comunicación y equipos de seguridad. También en esta reunión se habló de los eventos paralelos que tendrán lugar en esta cumbre histórica que se realiza en México y Latinoamérica por primera vez. Entre ellos destacan el B20, que es la reunión del grupo de negocios de estas 20 potencias para asuntos relacionados con el desarrollo económico mundial. Asimismo, tendrán lugar reuniones de las organizaciones no gubernamentales más importantes del mundo. Se espera que una sección del Centro de Convenciones de Los Cabos, que se construye de forma acelerada, pueda utilizarse para algunos de los eventos. Por lo pronto, ya se han determinado los hoteles y los recintos donde se llevarán a cabo las
las principales reuniones. Muy bien. Este video va a cobrar importancia ya al final del libro Apocalipsis, porque, hermanos, es muy importante saber los líderes, ¿verdad? Políticos, la política, cómo se va a manejar, la política económica, cómo se va a manejar, y también, hermano, la política religiosa, cómo se va manejando. Al final, hermano, estos poderes políticos, religiosos, económicos, hermano, cobran valor. Y es interesante seguir la pista, ¿verdad? Cómo todo se va formando y se va encaminando, hermano, para el tiempo apocalíptico. Y el Señor dijo, ¿verdad? Cuando vieres estas señales, dice, ergid vuestro rostro, porque vuestra redención se acerca. Amén, amén. Bien, hermanos, terminamos hasta acá. Y pues vamos entonces a recoger las ofrendas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario en particular. Vamos a hablar, hermanos, de los musulmanes, como para enriquecer esta parte de Turquía, que es esta nación muy apegada a esta religión. Y vamos a hablar algunos detallitos, ¿verdad? Por la razón de que surgieron, ¿verdad? De la otra línea de Ismael, hermano, y que tienen como padre a Abraham y a Adán. Esos son los dos, Adán y Abraham. A los dos los tienen como padres. Y de ahí surge el profeta profeta Mahoma, y que él recibió el Corán de parte de un ángel, del ángel. Bien curioso, hermanos, porque Dios ocupa a los ángeles, por ejemplo, Miguel, Gabriel, hermano, para actividades muy especiales en la Biblia. Y bien curioso que ellos, entre comillas, reciben del Corán. El Corán lo reciben del ángel Gabriel, hermano. Eso no puede ser así. Por eso es que Pablo dijo, si yo recibiere un evangelio diferente a yo, dice Pablo, entonces seré un anatema. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hay una sola palabra, hermano. No se puede leudar como la iglesia de Pérgamo, unir, fusionar, hermanos, con otro libro. No, tiene que ser esta, ¿verdad? No puede ser esta y más otra, o esta con otra. No se puede. Es esta y ninguna, no más. Ese es el mandamiento de la palabra del Señor. Muy bien, entonces vamos a recoger la ofrenda, hermanos. Amén.